Hoy, para seguir, ¿qué pasa? La insulina se secreta, ¿verdad? Pero ¿cómo se secreta? ¿Cuál es el proceso por el cual se secreta? Se produce un alimento, cualquier sea el alimento. ¿Okay? Yo puse una hamburguesa, ¿por qué? Porque la hamburguesa tiene alto carbohidrato y alta grasa. ¿Okay? Todo lo que tiene altos carbohidratos o altas grasas, por lo general, tiene carbohidratos. El carbohidrato se convierte en glucosa. ¿Okay? Entonces, después de cada comida, esta glucosa se secreta en sangre. ¿Okay? Va hacia la sangre. Llega a la sangre. Cuando nosotros vemos sistema endocrino, nosotros dijimos que hay una glándula que controla todo. ¿Cuál es esa glándula? La hipófisis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La hipófisis capta que hay glucosa en sangre y ella necesita, ok, esta glucosa en sangre necesito captarla. ¿Por qué? Porque hay hiperglicemia ahorita. ¿Okay? Necesito que reducir o normalizar los niveles de glucosa. Como esta glucosa está en sangre, él envía un mensaje o la hipófisis envía un mensaje, llega al páncreas y el páncreas secreta la insulina. Cuando se secreta la insulina ¿qué hace? Agarra toda esa glucosa, ¿okay? La capta, pero cuando yo guardo glucosa ya no se llama glucosa, se empieza a llamar glucógeno, ¿okay? Entonces todo lo que yo agarro, que agarro toda la glucosa, ya no se llama glucosa, se llama glucógeno y la dirijo a 3 lugares, que ya lo dije: al músculo, al tejido adiposo y al hígado. Cuando llega al hígado, ¿okay? El hígado inhibe la producción de nueva glucosa, ¿okay? Él sintetiza glucógeno igual, que es la forma en la cual se almacena la glucosa, y produce lipogénesis. ¿Qué quiere decir lipogénesis? Que es formación de grasa, ¿okay? Entonces, ¿para qué hace esto? Para normalizar los valores de glucosa, ¿okay? Él lo que hace es, después de cada comida, activa la insulina y que la insulina regule la glucosa que está por ahí andando. La agarra, la capta y la lleva a esos 3 lugares y ya está. ¿Okay? ¿Alguien sabe qué es postpandreal? ¿Qué significa postpandreal? ¿Alguien se ha tomado alguna vez en su vida exámenes de sangre aquí? Y le han dicho, ok, mira, estos exámenes tienes que hacerlo en ayuno. ¿Okay? ¿Cuál examen tienen que hacer en ayuno? La glicemia, ¿ok? Tienen que saberse cuáles son los valores normales de glicemia, ¿ok? La glicemia, los valores normales de glicemia, los voy a preguntar en el examen, es de 70 a 110. Esos son los valores normales de glicemia, ¿ok? La glicemia que a ti te toman, o que te les han tomado a ustedes, es la glicemia basal. ¿Qué quiere decir esto? Que es la glicemia antes de que coman, es la reserva de glicemia que ustedes tienen, que es el valor normal. Va de 70 a 110. Si está arriba de eso, está mal, ¿okay? Hay algo que está pasando, ¿okay? Entonces, ¿qué creen que pasa cuando nosotros comemos con esa glicemia? Sube, claro, evidentemente. Cuando tú comes, hay liberación de glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa glucosa se va a disparar porque está en todos lados. Entonces, esa glucosa no es real, ¿okay? ¿Por qué? Porque está aumentada en ese momento porque hay glucosa en sangre. Y si hay glucosa en sangre, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que liberar, ¿qué hormona? ¿La insulina para qué? Para captar esa glucosa, convertirla en ¿qué? En glucógeno y llevarla a ¿dónde? Ok. ¿Todo bien? Vale. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que nosotros vamos a tener picos de glucosa? Es decir, que la glucosa va a subir y bajar. Cuando comamos. Y eso, por lo general, si nosotros comemos 3-4 veces al día, vamos a tener pico de glucosa 3-4 veces al día. Y si hay un pico de glucosa, tiene que haber un pico de ¿qué? De insulina para regular esa glucosa, ¿ok? Entonces, ¿qué creen que pasa cuando tú haces un montón comes un montón de cosas y no haces nada? Es decir, no hay gasto de energía. ¿Qué creen que le va a pasar al cuerpo? Va a haber demasiada reserva de energía o demasiada glucosa en muchos lados, ¿ok? Que no se está gastando, sino que está ahí, latente. Y ya vamos a hablar qué es lo que pasa cuando eso está ahí y no hace nada, ¿ok? Ahora vamos a hablar de algo que se llama glucagón, ¿ok? Ya dijimos que la insulina, ¿qué células la secretan del páncreas? Una célula que se llaman células beta, ¿ok? El glucagón
la secreta una célula que se llama célula alfa, ¿ok? Y es una hormona catabólica. ¿Qué quiere decir catabólica? Si una crea, ¿qué creen que hace esta? Ella degrada, ¿ok? Entonces esta hormona es la contraparte de la insulina. Si la insulina lo que hace es agarrar la glucosa y convertirla en glucógeno y llevarlo para estos lados, esta lo que hace es decirle, no papá, yo lo que voy a hacer es volver mierda esa glucosa para generar energía, ¿ok? Necesito energía. ¿Dónde se crea esto? ¿O dónde se crea el glucagón? Básicamente el glucagón no actúa sobre los tres órganos que actúa la insulina, sino ella solo se dirige al hígado. Y el hígado es el que le da toda la energía, ¿ok? Él le da todo. El efecto evidentemente es hiperglicemia. ¿Por qué? Porque la única función de él es elevar la glicemia en sangre. ¿Cuándo creen ustedes que se va a producir la liberación del glucagón? Cuando nosotros necesitemos ¿qué? Más energía. ¿Cuándo necesitamos energía? Cuando estás haciendo ejercicio puede ser una de las causas que se produzcan, ¿ok? Entonces, vamos a explicar ahora cómo se produce todo este proceso. ¿Cuándo podemos nosotros tener hipoglicemia también? Cuando no comemos, ¿ok? Un ejemplo que vieron en la clase pasada, dijeron, no, es parecido como cuando haces fasting. ¿Alguien sabe qué es fasting? Ok, todos saben qué es fasting. ¿Sí o no? Ok, el fasting es cuando tú tienes un ayuno prolongado, ¿ok? Un ayuno prolongado por un periodo de tiempo largo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un fasting o hacemos un ayuno prolongado? ¿Qué creen que es lo que va a pasar? Primero, se come todo lo que había en el estómago. Luego él empieza a elegir los lugares donde hay más energía, ¿ok? Y dijimos que donde la insulina guarda la energía son tres lugares: grasa, ¿ok? Músculo y el hígado, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Ok, por lo general donde se guarda más energía es en la grasa. Entonces, cuando nosotros tenemos un ayuno prolongado, nosotros entramos en una hipoglicemia, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una baja energía, porque no hemos metido nada de glucosa en nuestro cuerpo. Y él empieza a sacar energía de donde sea y empieza a buscar la energía en las reservas. Destruye todo lo que tiene que destruir, o degrada todo lo que tiene que destruir para generar energía, ¿ok? Entonces, ¿cómo se produce esto? Esto se produce igual que lo dijimos en la clase pasada, en la vez pasada. Él llega, la hipófisis capta que hay una hipoglicemia, envía una hormona para el páncreas y el páncreas segrega un glucagón. Este glucagón viaja por el torrente sanguíneo y llega al hígado. Cuando llega al hígado, ¿cómo está almacenado cuál es el nombre de cómo se almacena la glucosa? Glucógeno, ¿verdad? Entonces él lo que hace es degradar el glucógeno hepático para producir ATP o glucosa, ¿ok? ¿Qué más va a hacer? Él va a crear nueva glucosa, ¿ok? Esta nueva glucosa se llama gluconeogénesis, ¿ok? Y de igual manera, él va a producir un efecto lipolítico, es decir, el hígado va a decir, ok, vamos a degradar igual toda la grasa. ¿Para qué hace esto? Para tener energía, ¿ok? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. ¿Cómo se da esto? Esto es lo mismo que nosotros estamos hablando ahorita. Se produce una alta glicemia, ¿ok? Esta alta glicemia es captada, envían un mensaje, llega al páncreas, el páncreas libera insulina y la insulina va a recoger toda esta vaina y lo va a guardar en tres lugares: grasa, músculo, hígado, muerto. Ya, ¿ok? El glucagón es lo mismo. Hipoglicemia. Esta hipoglicemia libera unos receptores, es captado por el cuerpo activa el páncreas libera el glucagón, va al hígado, libera glucosa, aumento de glucosa en sangre. Todo esto se hace para mantener la glucosa normal, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay picos de glucosa, la subo, la elevo, la subo, la elevo, la subo, la elevo, y así sucesivamente para mantener los niveles normales, ¿ok? Existe algo que se llama somatostatina, ¿ok? Que es una hormona producida por las células delta, ¿ok? Ya hemos hablado de tres tipos de células: alfa, beta y delta, ¿ok? La alfa libera glucagón, la beta libera insulina y la delta libera somatostatina. La somatostatina, ¿qué es lo que hace? Ella lo que va a hacer es evitar, cuando está todo tranquilito, es decir, que no hay picos de insulina, no hay comida, nada, no hacemos ejercicio, estamos plain, se libera somatostatina. Y la somatostatina lo que hace es evitar que se secreten estas dos hormonas, ¿ok?
¿ok? Y ya está. Ella evita que esto se secrete, nos mantenemos así, tranquilitos, todo bien. Ok, ahora ¿qué pasa cuando los niveles de glucosa no se pueden regular? ¿Cuándo creen que van a pasar? ¿O cuándo creen ustedes que esto puede pasar? Ok, pero ¿qué es la diabetes? ¿Qué pasa en el diabetes? ¿Por qué se vuelven diabéticos? Porque no generan insulina. ¿Ah? No generan insulina. Pero ya va, pero es que están hablando como en misa, entonces no escucho. Tienen que decir que, mira, sí, es por esto. O sea, es exceso de azúcar en el cuerpo y supongo que el cuerpo deja de producir suficiente insulina para la Ok. Se produce una resistencia a la insulina, pero es una de las cosas para que llegue diabetes. Cuando tú tienes diabetes es que ya no es que eres resistente, es que no, tu insulina es mala, no sirve. Pues. Ya cuando tú tienes diabetes, tu insulina no funciona, no hay funcionamiento de insulina. ¿Okay? Entonces, la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas. Cuando nosotros hablamos de metabólicos, hablamos de metabolismo, dijimos que el metabolismo puede ser rápido, lento y tal. Y básicamente dijimos que el metabolismo es cuando nosotros absorbemos todos los alimentos, ¿okay? Y que los podemos absorber mucho más rápido o mucho más lento para generar energía. ¿Okay? Entonces, ¿qué se caracteriza en estas enfermedades? Una enfermedad del metabolismo caracterizada por tener niveles elevados de glucosa en sangre. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que la glucosa está a tope siempre. Está a tope, hay mucha cantidad de glucosa y nosotros no la gastamos. Es decir, esa energía no se gasta. Y como no se gasta, tu cuerpo empieza a producir más insulina, pero va a llegar a un punto en que te va a decir, mira, no, oye, no puedo generar más insulina. ¿Por qué? Porque la insulina que estoy generando no tiene la capacidad, hay demasiada glucosa, por lo que yo produzco no tengo la capacidad de abarcar toda esta glucosa. Literalmente el cuerpo se rinde, y cuando el cuerpo se rinde, el páncreas se rinde. Es decir, el páncreas llega y dice, estoy produciendo, lo que produzco no sirve para nada. El páncreas se atrofia la calidad de la insulina y ya. En ese momento tú tienes glucosa en todos lados y tu cuerpo empieza a fallar por todos lados. ¿Okay? Entonces, hay varios tipos de diabetes. ¿Okay? No solo la diabetes le da a alguien que, no, estoy hecho un ejercicio y no come bien, le dio diabetes. No. Hay diabetes que es autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Exacto, es decir, tu cuerpo, porque sí, hoy se levantó y dijo, verga, ¿qué hago hoy? Bueno, tu célula de defensas literalmente le picó el culo hoy y empezó a atacar algo que no tenía que haber atacado. ¿Ok? Y empieza a atacar una célula. ¿Qué célula creen que va a atacar? La beta. Va a atacar la célula beta, que es la que controla la insulina. ¿Ok? Entonces, ataca la célula beta, destruye la célula beta, y como destruye la célula beta, se da la diabetes. ¿Okay? A eso se le llama enfermedad autoinmune. Es decir, tu mismo cuerpo empieza a atacar una célula que es normal, porque hoy le dio la gana, y generó diabetes. ¿Okay? Esto por lo general, los diagnósticos son en pacientes muy jóvenes, porque es hereditario, por lo general es genética. Es decir, tú naciste hoy y naciste salado porque tu mamá era diabética o tu papá era diabético, y por lo general te da diabetes porque es genético. Y ya está. ¿Okay? La diabetes tipo 2, ¿okay? Es adquirida. ¿Qué quiere decir adquirida? Exactamente. Por generar mucho azúcar y tal, sí se genera diabetes. Básicamente es lo que tú dijiste, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente tienes una característica de vida en la cual no quemas ningún tipo de energía, tu comida es alta en carbohidratos, alta en azúcares, alta en alimentos procesados, lo que sea, no haces nada y esa energía se empieza a ir a algunas partes, ¿ok? Se empieza a ir a un montón al hígado, se empieza a ir un montón de grasa, el músculo también se empieza a llenar de grasa, porque cuando tú no haces nada, pues evidentemente lo que más se crea es grasa. Y por lo general la grasa se va todo y disminuye el tamaño del músculo y disminuye el tamaño del hígado, ¿ok? Cuando tienes demasiada energía y no la quemas, es lo que dije hace rato, literalmente tu cuerpo se cansa y dice, ya está ahí, no puedo hacer más nada.
En ese momento que tú te vuelves insulino resistente es que tu insulina ya no tiene la capacidad de captar la glucosa, que es lo que vinimos hablando, que es normal. ¿Okay? Hay algo que se llama diabetes gestacional. ¿Qué creen que es estacional? En el embarazo. Es en el embarazo. ¿Okay? Entonces, por lo general, cuando una mujer está embarazada, ¿okay? ¿Qué es lo que se produce? Se produce un desequilibrio hormonal importante. ¿Okay? Este desequilibrio anormal algunas veces puede producir alteración de hormonas en pancreáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que llega y por tu desequilibrio hormonal se desequilibró la manera en que se secretaba las células beta o la insulina en las células beta y produce una diabetes. Esto es súper peligroso porque puede afectar tanto a la madre como al embrión. ¿Okay? Existen otras maneras en las cuales se produzcan diabetes. ¿Okay? Y por lo general hay diabetes tipo 3, 4, 5, pero por lo general las primeras dos son las que yo quiero que ustedes entiendan un poco más. Hay defectos genéticos en las células beta, defectos genéticos en la acción de la insulina. Esto es que tú naciste premiado o naciste muy salado. ¿Okay? Porque estos defectos genéticos son rarísimos que se den, pero sí existen. ¿Okay? Naciste tú y de repente, bueno, no, mira, tu célula no tiene la capacidad de generar porque hay un defecto genético que no lo da. ¿Okay? Enfermedades del páncreas, ¿qué quiere decir esto? Enfermedades que son netamente del páncreas, un tumor benigno, maligno, puede llegar a ocasionar diabetes, ¿okay? Inducida por fármacos. Cuando nosotros hablamos la semana pasada sobre enfermedad de Addison y hablamos del síndrome de Cushing, esteroides y tal, no sé qué, nosotros dijimos que cuando tienes muchos esteroides puede generar algo que se llama síndrome de Cushing. Y este síndrome de Cushing, ¿qué es lo que va a ocasionar? Una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el paciente se vuelve súper obeso porque hay lipogénesis. ¿Okay? En infecciones también puede llegar a ocasionar alteraciones de la secreción de hormonas, forma infrecuente de enfermedades autoinmunes como la que acabamos de decir y síndrome genético asociado a diabetes. Es decir, un síndrome que también saliste premiado. Hay un tipo de diabetes que es súper extraña, que el año pasado la Asociación Americana de Diabetes dijo que podía ser una de las causas. ¿Okay? Básicamente se da en lugares que tienen pobreza extrema, ¿okay? Y está asociado a la desnutrición. Y esto es súper raro porque por lo general, ¿qué hemos venido hablando? Que puede ser una que tú naciste salado, naciste con una alteración genética y te da diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque tu mamá lo tenía, tu papá lo tenía. Esto es diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune que ataca tus células beta. Y la otra que podía pasar era que tú la adquieres por tu vida, ¿ok? Pero esta es extrañísima, ¿por qué? Porque se da porque no comes, ¿ok? Es decir, son pacientes que están de nutrición extrema y determinaron que aunque tú no comas o por no comer, también puedes llegar a generar un tipo de diabetes. Es decir, si comes mucho, puedes generar diabetes. Y si no comes nada, pero nada, también puedes llegar a generar diabetes. ¿Okay? Puedes tener alteraciones en la eficacia de la insulina. ¿Okay? Por lo general está asociado en regiones de África, hacia el sur, lugares de pobreza extrema. ¿Okay? Entonces, la diabetes tipo 1, ¿qué es lo que pasa? Por lo general es que tu célula T, es decir, un linfocito T, hoy se levantó y dijo, bueno, mira, me cayó mal esta célula beta, voy a atacar. La célula beta se encuentra en los islotes de Langerhans, como ya le dijimos, ella la ataca, ¿ok? Existe una reacción antígeno-anticuerpo, la ataca y la destruye. Lo loco de esta diabetes es que por lo general el paciente no da síntomas hasta que ya todas las células beta están casi destruidas. Como el 90% de las células están destruidas. Es por esto que estos pacientes tienen que inyectarse insulina a cada rato y tienen que estar midiendo sus niveles. Por lo general, si ustedes conocen algún diabético tipo 1, ellos siempre tienen un dispositivo para medir la glucosa capilar. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general tú puedes hacer un pinchecito y puedes ver de una vez en cuánto está tu glucosa para ver si está bien o está mal. ¿Ok? Esto lo hacen para ver si tienen que inyectarse en ese momento o no. ¿Ok? Y lo que se inyecta son unidades de insulina. ¿Ok? El diagnóstico de esto, por lo general, es en pacientes muy jóvenes, porque tú naces con esta enfermedad. ¿Okay? Entonces puede ser que niños de 4 o 5 años tienen diabetes tipo 1, o de 9 a 10 años. O los picos también pueden ser como diabetes juvenil, ¿okay? Que son pacientes que tienen entre 16, 18, 20 años. Como yo creo que la mayoría puede estar aquí como en esa edad.
en ese tipo también se pueden dar diabetes juvenil. ¿Por qué? Porque la diabetes adquirida es como dijeron allá, toda tu vida nunca te cuidaste y ocasionaste la diabetes tipo 2. Esta no, esta es de manera genética, ¿ok? Es decir, nosotros nacimos con esto, transmitido de manera hereditaria por padre o madre. La diabetes tipo 2 tiene factores fisiopatológicos que la originan, ¿ok? ¿Qué quiere decir factores fisiopatológicos? Esto probablemente lo pregunte, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene que, o cuál es la fórmula para que se dé diabetes? ¿Okay? Primero, hiperglicemia sostenida, es decir, hay demasiada glucosa en sangre. Esta glucosa en sangre está en tanto nivel que la insulina que segrega tu páncreas ya no tiene la capacidad de captar toda la glucosa para formar el glucógeno y llevarlo a su lugar. ¿Okay? Entonces, como la glucosa que tiene, ella capta, pero no puede y sigue teniendo aumento de glucosa, se deteriora el páncreas, ¿ok? El páncreas se atrofia, por así decirlo, y la calidad de la insulina disminuye. Y cuando ya disminuye, pues ya ni siquiera va a agarrar un poquito de glucosa, sino que ella se rinde y dice, bueno, ya, dale ahí que se forme la diabetes, ¿ok? Esto tiene un montón de repercusiones que ahorita lo vamos a hablar, ¿ok? ¿Cuáles son los factores, ¿ok?, etiológicos de los cuales se puede formar la diabetes? La diabetes se puede formar por múltiples cosas, ¿ok? Pero hay personas que son más predisponentes para padecer esta patología, ¿ok? Hispanos, asiáticos y afroamericanos, por lo general, son más propensos a formar diabetes, ¿ok? Por lo general, el afroamericano es un paciente que nació salado, porque por lo general puede padecer de diabetes e hipertensión, vienen casi siempre de la mano, ¿ok? La obesidad es un factor de riesgo, ¿ok? A mayor obesidad, ¿qué creen que hay? Mayor índice o riesgo de diabetes. ¿Por qué creen que pasa esto? Porque un obeso es más propenso a padecer de diabetes. Porque tiene mala grasa. Porque tiene malos hábitos alimenticios. ¿Pero qué es lo que te produce el hábito alimenticio? O sea, ¿qué es lo que te produce malos hábitos alimenticios? Porque tiene demasiada grasa en el cuerpo. Tiene mayor cantidad de grasa, ¿ok? Y si tienes mayor cantidad de grasa, y dijimos que la grasa lo que hace es que la glucosa se almacena allí en forma de glucógeno, pero si yo no hago nada para gastar esa energía, pues esa energía se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando en forma de grasa, en forma de grasa, en forma de grasa, en forma de grasa, y evidentemente eso nunca se gastó. Entonces, literalmente tiene un montón de glucosa ahí guardada que no existe, no existe nada. Y ahí es cuando comienza todo lo que dije anteriormente, hiperglicemia, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ustedes han visto un entrenamiento de un atleta de alto rendimiento, ven que esos bichos se comen que si unos platos de pasta, es 1 kilo de pasta cada vez que antes de entrenar. ¿Por qué creen que hacen esto? Porque tienen un gasto energético, un gasto calórico importante, por ende ellos tienen que suplir esto porque si no se desaparece. ¿Okay? La distribución de la grasa. Mayor riesgo es con la obesidad central. ¿Okay? Esto también lo vimos en el síndrome de Cushing. ¿Por qué creen que la obesidad central es la más complicada? Es la obesidad que está en el abdomen. Es la más difícil de eliminar. La demás, la de las piernas, de los brazos, es mucho más fácil porque tú tienes más movilidad. ¿Okay? Pero la obesidad central es más complicada de eliminar. ¿Okay? Por ende, puede llegar a ocasionar diabetes. Obesidad en pacientes jóvenes, evidentemente, si tú eres obeso desde chiquito, eres más preocupante, o tienes muchísima mayor predisposición de formar diabetes. ¿Okay? El ejercicio, la inactividad física, incluso sin aumento de peso, parece aumentar el riesgo de diabetes. No por el hecho de que tú seas flaco, estás sano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si tú eres igual flaco y no haces nada, es lo mismo que te está pasando, o va a pasar lo mismo que con una obesidad. ¿Okay? Es decir, tú no gastas energía, no gastas nada, se está reservando, se reserva, igual no aumentas demasiado el peso, pero no hiciste nada para gastar esa energía, tienes alto o tienes un indicio de que puedes llegar a padecer diabetes tipo 2. Fumar cigarrillo, cualquier tipo de cigarrillo, sea lo que tú fumes, tiene amplio o tiene alto riesgo de padecer de diabetes tipo 2. ¿Por qué creen que pasa esto? Cualquier cosa que ustedes fumen marihuana, cigarro, tabaco, vape, lo que fumen, tienen alto riesgo de padecer o llegar a padecer esto.
¿Por qué? Porque cuando tú fumas, no solo produces daño en los pulmones, ¿ok? Sino que produces daño en la microvasculatura. ¿Qué quiere decir eso? Tú solo no tienes arterias y venas, sino tienes arterias, venas, vénulas capilares, que van a llegar a cada rincón de tu cuerpo. El problema está que cuando tú fumas, tú alteras la vascularidad, es decir, hay un cambio celular tan importante que hay cambios en los vasos sanguíneos, ¿ok? Pero los vasos sanguíneos que son de gran calibre no son los afectados los que son de pequeño calibre, que es la microvasculatura. Allí es donde se va a afectar. En este punto, ¿qué quiere pasar o qué es lo que va a pasar? Que si tu microvasculatura está afectada, no todo va a llegar, o las hormonas no van a llegar a todas las partes de tu cuerpo, ¿ok? Y si no llegan las hormonas a todas las partes de tu cuerpo, pues evidentemente algo como la insulina, si no puede llegar a todas las partes de tu cuerpo con eficacia, se va a ver afectada. Por ende, puedes padecer diabetes tipo 2. No es que si te fumas un cigarro, no, ya tengo diabetes. No va a pasar, pero esto es progresivo. Por lo general, la gente que fuma, no fuma, no, yo me fumé un cigarro y ya está. La gente que ya tiene un hábito, lo fuma todo el día. Es decir, se fuman 3 cigarros, 4 cigarros, si fuma marihuana, se fuma 1 o 2 porros al día, si fuma vape todo el día, porque por lo general son así, entonces es algo que es acumulativo. ¿Okay? El sueño se desconoce, pero por lo general cuando tú no duermes bien, tu cuerpo se altera. ¿Okay? Y hay algo que se llama apnea obstructiva del sueño, ¿okay? Que es cuando tú tienes episodios en los cuales como que no respiras. No sé si ustedes han visto alguna vez alguna persona que está durmiendo y como de repente se mueve y después como que vuelve a arrancar. A eso se le llama apnea obstructiva del sueño, ¿okay? A ese tipo de pacientes, por lo general, es como si te desconectaras y te desconectaras. Por lo general, si tú tienes esa patología, no vas a tener un sueño profundo. Y si no tienes un sueño profundo, tu cuerpo no va a descansar. Entonces, cuando tú te despiertas, vas a tener altos niveles de cortisol. Y si tienes altos niveles de cortisol, es que tu cuerpo está como alterado y está como en alerta. Esto hace que tú te sobreexcites. Y por lo general, esta sobreexcitación puede llegar a aumentar la glucosa en sangre y puede llegar a producir diabetes tipo 2. La dieta es lo que hemos venido hablando creo que en todas las clases. Mala alimentación, carne procesada, bebidas azucaradas, se asocia con mayor riesgo de diabetes, ¿ok? Entonces, esto que le estoy colocando aquí son los criterios diagnósticos de diabetes, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Para tú tener diabetes tienes que hacer estas pruebas, ¿ok? Y esto lo voy a preguntar seguro. Como voy a preguntar cuáles son los valores normales de glicemia, voy a preguntar esto seguro. Así que sepan lo que les voy a preguntar, ¿ok? ¿Qué son los criterios de diabetes? Van a buscar qué es hemoglobina glicosilada, ¿ok? Que es esto que está acá. Para tú tener diabetes tienes que tener por lo menos positivas 2 de estas pruebas, ¿ok? Como yo les dije, los valores normales de glucosa son de 70 a 110. Es decir, que si están 70 o están 110, está normal, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el diabético? Con el diabético, por lo general, yo te tomo una glicemia prepancreal, que es decir, en ayunas, y cuando yo veo tus valores están mayor a 123 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Después de que yo veo este valor, digo, ok, ahora ve, desayuna, y te tomo una glucosa plasmática aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que tú comas a las 2 horas aproximadamente, yo te vuelvo a tomar un examen de sangre y evalúo. Por lo general, si te tienes, después de desayunar o postprandial, tienes los valores mayores o igual a 200 miligramos sobre decilitros, pues ya eres diabético porque tu cuerpo ya no tiene la capacidad de reaccionar, ¿okay? En estos casos es que ya tú tienes diabetes, ¿okay? Estos son los criterios para identificar que tú eres diabético o no. Pero hay algo en el cual tú todavía estás como en el borderline, ¿okay? Estás que puede que sí, pero no. Todavía puedes cuidarte, puedes regular, por así decirlo, ¿okay? En la prediabetes, ¿qué es lo que pasa? La prediabetes es ese tipo de paciente que, bueno, te sientes mal, empiezas a tener síntomas, vas al médico, te hacen una glicemia, la tienes aproximadamente en 100, 120 tienes la glucosa, ¿okay? Tienes la glicemia en 120, vas al doctor y el doctor te dice, mira, tienes la glucosa en 120, te hacen tu hemoglobina glicosilada, tienes la hemoglobina glicosilada también en 6.4, estás ahí. ¿Qué creen que le dice el doctor? Si vas a un endocrino, ¿qué creen que le va a decir el doctor? Porque tienes prediabetes. Y literalmente el doctor te ve y dice, sí, mira,
tienes alto riesgo de que te diabetes. ¿Qué crees que le va a decir el doctor? Cuídate, pues. Literalmente le va a decir eso. O sea, tú vas a ir y te va a decir, mira, Marco, ¿qué haces tú? No, bueno, yo me desayuno 3 arepas, me como 2 empanadas, en el almuerzo me como una hamburguesa y un perro, y en la noche a veces me como un perro con una cachapa y ya está. Ajá, y no haces nada de ejercicio. No hago nada de ejercicio. ¿Qué creen que va a pasar? Evidentemente el doctor lo que le va a decir, mira, pana, tienes que cambiar tu estilo de vida, ¿ok? Porque si no vas a tener diabetes, ¿ok? Por ende, esto es importante que lo sepan porque es más común ver este tipo de pacientes que este tipo de pacientes, ¿ok? Porque cuando ya tienes diabetes, por lo general la clínica es muy específica, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas de inicio que va a tener el paciente? El paciente por lo general va a tener poliuria. ¿Qué quiere decir poliuria? Que es un paciente que orina demasiado, orina cada rato, ¿ok? A cada rato está orinando. ¿Por qué creen que va a pasar esto? Porque por lo general tú tienes tanta glucosa en sangre que tu cuerpo necesita sacarlo por algún lado y él la saca por donde puede, ¿ok? Una de las maneras es que el riñón dice, mira, vamos a tratar de sacar toda esta glucosa. Por ende el paciente orina un montón y en esta orina hay gran cantidad de glucosa, ¿ok? La polidipsia es sed intensa, ¿ok? ¿Por qué? Porque si todo lo que tú orinas tienes que reponerlo, ¿ok? Esto cuando ustedes vieron hígado me imagino que se lo dieron. Es como si yo tomara, ¿qué pasa cuando yo tomo un montón de agua? Tienes que ir al baño porque tienes que botar toda la cantidad de agua que tomaste, ¿ok? Es lo mismo en este caso, pero inversa. Como orinas tanto, te da más sed, ¿ok? Te da más sed, entonces tienes sed todo el día. Viene acompañada de polifagia. Polifagia es que te da un hambre veloz, ¿ok? ¿Por qué? Porque como hay tanta glucosa por ahí dispersa, pero la glucosa no está haciendo su efecto, ¿ok? Porque no es que, no, yo tengo glucosa por ahí periférica y tengo un montón de energía, al contrario, porque tu cuerpo no la está captando, tu insulina capta eso y lo dirige a las células para ser distribuido, ¿ok? Y como la insulina no está haciendo eso, pues no va a haber captación. Por ende, tus células no van a tener glucosa, es decir, no va a haber como energía en el cuerpo porque no está bien canalizada, ¿ok? Y hay algo que es muy específico de estos pacientes, que en vez de tener aumento de peso, empiezas a perder peso, ¿ok? Hay pérdida de peso, ¿por qué? Porque el cuerpo empieza a degradar grasa y proteínas de los músculos para obtener una energía alternativa, ¿ok? A estos síntomas se le llaman las 4P de la diabetes, ¿ok? Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, ¿ok? ¿Qué más puede pasar si tú tienes diabetes y de igual manera no hiciste nada, nunca te tomaste los medicamentos y no cambiaste nada? Pues entonces ahí es donde empiezan las cosas muy mal, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto va a afectar todo tu cuerpo. Básicamente afecta todo. Visión borrosa, ¿ok? ¿Por qué? Porque el exceso de glucosa cambia la forma del cristalino y si cambia la forma del cristalino, pues ya no vas a tener agudeza visual, es decir, no vas a poder ver bien. Fatiga extrema. ¿Por qué? Porque la poliuria, que es el exceso de orina, va a agotar las reservas de energía. Por ende, vas a estar como ahuevoneado todo el día. Cicatrización lenta. Afecta la microcirculación. Esto es lo mismo que el cigarro, ¿ok? Esto afecta la microcirculación y la respuesta inmunológica, ¿ok? ¿Por qué la respuesta inmunológica? Porque cuando se produce inflamación, eso es de ya para allá. No es que, ay, no, bueno, voy a ir un ratito y después no. Si te llegas a pegar, te pasa algo, lo que sea, la respuesta inmunológica es rápida, es inmediata. Por ende, si está afectada la microcirculación, no van a llegar las células en el momento adecuado. Por ende, va a haber proliferación bacteriana, por ende, tu cicatrización va a estar alterada. De hecho, este tipo de paciente, si llega alguna vez en su vida, que ahorita ustedes están en el primer año, cuando tienen quinto año, si vuelven a escuchar esto, no van a tener ni idea porque ya se les va a haber olvidado. Pero, grábense algo, por lo general, los pacientes que son diabéticos no controlados, que van a consultas y ustedes lo llegan a ver, ni se les ocurra tocarlo, ¿ok? Porque este paciente se complica rapidísimo, ¿ok? Un paciente que ya verán, no, doctor, es que tengo un dolor de muela, tiene por ahí entre 57 y 60 años, no lo ve medio gordito, tal.
siempre piden su examen de laboratorio. Porque en el momento que ustedes no lo hagan y ese paciente tiene una glicemia, qué sé yo, en 200, y ustedes lo llegan a tocar, ese paciente se va a infectar, pero juro lo que se va a infectar durísimo. Así hagan todo lo que hagan, se va a infectar durísimo. Y el tema no es que se infecte, sino que la complicación es súper difícil de manejar. ¿Okay? Porque ese paciente no es que, ay, no, bueno, yo le envío sus antibióticos y ya está, ¿no? Porque ese paciente metabólicamente está alterado. Entonces tú le vas a enviar los medicamentos y los medicamentos no van a hacer su efecto. ¿Okay? El antibiótico no hace efecto. No hace efecto nada. ¿Por qué? Porque su equilibrio del cuerpo está alterado. Entonces ese paciente, si tú le mandas antibiótico, en vez de generar una respuesta positiva, empieza a generar una respuesta negativa. Porque ese paciente se empieza a inmunosuprimir, se complica y se muere. Literalmente es así. En el posgrado nosotros vivimos mucho de este tipo de pacientes que llegaban con infecciones ontogénicas complicadísimas y es todas las cosas malas que uno no quiere ver en su vida. Entonces, sepan los pacientes no controlados de diabetes, ni lo vean. Fuera aquí, váyase a una clínica, regúlese, venga después que se regule, no lo quiero ver más nunca en mi vida. Las infecciones recurrentes que pueden pasar con estos pacientes, evidentemente mayor predisposición a todo lo que son enfermedades inmunitarias, candidiasis, infecciones urinarias, cutáneas, etc. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con este paciente? Como este paciente, igual que con el cigarro, va a tener una alteración de la microcirculación, no van a llegar, va a tener hormigueo, entumecimiento y en los pies. Por lo general, la microcirculación se ve alterada en los lugares que están más alejados del corazón. ¿Cuál es el lugar que está más alejado del corazón? Las piernas, ¿ok? O los pies. ¿Qué es lo que pasa? Si estos pacientes, si tienen parestesias, ¿qué quiere decir esto? Una neuropatía, es que tú empiezas a dejar de sentir los pies, ¿ok? Es como cuando a ustedes se le duermen los pies, ¿ok? Eso el paciente diabético se le vuelve habitual y se acostumbra a eso. Por ende, si le llega a pasar algo en un pie, nunca se dan cuenta, ¿ok? Y pues, lo que pasa, no sé si ustedes han escuchado, es lo que se llama pie diabético. Ok, el pie diabético es porque de repente yo me puse algo y como está alterado, se altera toda la circulación de esa zona, empiezo a sufrir de lo que se llama fragilidad capilar. ¿Ok? Y es que cualquier cosa me puede lesionar la piel. Y si la piel se lesiona, ya dijimos que su cicatrización está alteradísima. ¿Ok? Entonces ese paciente que tiene diabetes, que no está controlado, literalmente se empieza a infectar. Y como no siente el pie y no hay nervios, porque el nervio empieza a perder su función, y como no hay nervios, él no empieza a sentir nada y no siente nada, y literalmente empieza el pie a necrosarse negro y él no siente nada, no siente dolor. Entonces, como no siente dolor, por lo general, cuando se dan cuenta, esto evidentemente pasa en personas ancianas, personas que están viejas y no le paran bola y ve, y bueno, sí tengo algo negro, pero eso se me quitará, se me quitará, se me quitará. Y cuando llegan algunos casos, ustedes si lo llegan a ver alguna vez, es súper impresionante. Porque algunas veces llegan que sí, pedazo de hueso ahí expuesto. Y es súper heavy. Por lo general este paciente no lo ve, y cuando lo ve es como, ok. Y ya en ese tipo de casos los tratamientos son súper radicales. Amputaciones completas o parciales, son súper complicados. A estos pacientes ténganle bastante cuidado, ¿ok? ¿Todos entendieron? Sí. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, estamos listos.